Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A Jesús, como rey, le buscan los magos. También el propio Herodes, para matarlo. Como rey le quisieron aclamar las multitudes. Querían hacerle rey cuando dio de comer a aquella multitud. Por el contrario, en Jerusalén, cuando entra el Domingo de Ramos, se cumple la profecía de Zacarías. Regocíjate, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Es justo y victorioso, montado sobre un asno, sobre un borrico, cría de asna. Es un rey, pero es un rey revestido de sencillez, tanto en la gruta de Belén como después cuando se aparta de la multitud y se pone a rezar, como cuando entra en Jerusalén. Este pasaje del Evangelio que te acabo de leer, citando al profeta Zacarías, nos habla de cómo es la humildad de Jesús, virtud que es inseparable del reconocimiento abierto de la verdad. No llega montado en un corcel brioso, diría San José María, sino en un asno modesto y tranquilo. Ahora bien, es rey, y su dominio se extiende hasta los confines de la tierra. Sigue citando al profeta. No todos los judíos esperaban un libertador político, como ya te dije esta mañana. Algunos esperaban un nuevo Moisés que les llevara de nuevo a la tierra prometida. Lo que en palabras del profeta solo se vislumbraba como algo misterioso, montado en un pollino, cría de asna, se cumple plenamente en Jesús. Jesús es rey y por eso entra así en Jerusalén, pero sin violencia, sin proclamar una insurrección contra los ejércitos romanos. Su autoridad brota de la sencillez, de la paz, la única fuente del poder salvador, la paz de Dios. Y San José María decía en una homilía suya recogida en Amigos de Dios, cuando se acerca el momento de su pasión y Jesús quiere mostrar de un modo gráfico su realeza, entra triunfalmente en Jerusalén montado en un borrico. Esto nos ayuda a nosotros, como decía antes, ese deseo de servir, ¿verdad? Ese espíritu de servicio. Ese lema de episcopal del Beato Álvaro del Portillo, Regnare Christum Volumus. En la revista Alfa y Omega, un artículo decía, una frase enmarcaba todo el altar, cuando el día de la beatificación del nuevo Beato Álvaro del Portillo,
Ya digo, yo estaba entonces en México. Lo veía en streaming por el ordenador, con el ordenador, a las 3 de la mañana más o menos. 8 horas de diferencia. 8 horas y pico de diferencia. 7 y media, 8. Total que estaba viéndolo, un poco dormido, pero lo veía. Y se veía ese lema Regnare Christum Volumus, como decía Alfa y Omega, una frase marcaba todo el altar. Queremos que Cristo reine. Y sabemos que era el lema episcopal del nuevo beato. Y don Javier, el 22 de noviembre de 2008, en unas ordenaciones diaconales, como las que tuvo lugar ayer, decía, Regnare Christum Volumus. Repitió tantas veces San José María. Queremos que Cristo reine. Y lo deseamos porque su reino es eterno y universal. Reino de verdad y de vida. Reino de santidad y de gracia. Reino de justicia, de amor y de paz, como recoge el prefacio de la misa de la solemnidad de Cristo Rey. Y añadía, además, queremos poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades de los hombres, como se recoge en Forja, porque somos conscientes de que Él es el único camino para colmar los corazones de alegría y para instaurar la concordia entre los pueblos, de modo que la humanidad progrese realmente por el camino de la justicia y de la solidaridad. Esta es la realidad que hemos de contemplar. Si queremos que Cristo, que haya esa solidaridad, esa justicia, esa paz, esa concordia entre los pueblos, tenemos que buscar que sea Cristo el que reine. Alguien me preguntaba ayer sobre si se puede alcanzar la paz plena en esta vida. Y yo le decía que no, que hasta que no llegue el momento de nuestro encuentro con Cristo, después de nuestro juicio, o en nuestro juicio particular, hasta ese momento no encontraremos la paz completa, porque todavía estamos como la creación expectante que Cristo termine de instaurare omnia, restaurar todo en él. Y nuestro cuerpo sigue estando todavía herido por el pecado. Lo comprobamos como que de hecho nos moriremos. Por eso la paz no la conseguiremos hasta el último momento en la otra vida. Pero mientras tanto podemos ir acercándonos más a esa paz. Cristo, dice el Apocalipsis, es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y los cristianos alimentamos esa certeza de la esperanza, como subrayaba Benedicto XVI. El futuro no es una oscuridad en la que nadie se orienta. Hay una esperanza. Esa luz, esa estrella que pronto, bueno, ya algunas ciudades de España y de algunos otros sitios ya se iluminaron con miles de LED. Pues recordemos que la estrella que ya irá apareciendo en tantos sitios en el próximo Adviento, pues nos recuerda que esa luz y esa gracia divina sostienen nuestra fe y nuestro optimismo. No es simplemente las fiestas externas que se celebran en la Navidad, no es simplemente el jolgorio y la comida, la bebida, los regalos, no. Al contrario, es la luz de Cristo que viene a nosotros. Eso es lo que nos llena de esperanza y de optimismo. Y sabemos que hasta el final de los tiempos, pues mientras tanto, la creación sufre dolores de parto. Lo contemplamos en el Apocalipsis, ¿no? Cómo el demonio sigue queriendo devorar a los nacidos
en la Iglesia. Y no nos tiene que sorprender. Y mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues mirando esa estrella, mirando a Cristo, nuestra esperanza, nuestro optimismo, pues le seguimos. Y al igual que Él se puso a lavar los pies, se puso el manto, se recostó a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Hemos de procurar no solamente servir a los demás, sino procurar la santidad de los demás. Llevarles con nosotros. Cristo, cuando nace, acerca a la gente, acerca a los pastores, acerca a los magos, y va acercando constantemente gente a Dios. Va buscando, incluso desde la cuna de Belén, ya está acercando la gente a Dios. Sí, ayudado por los ángeles, ¿de acuerdo? También nosotros estamos ayudados por los ángeles, ¿no? Por lo tanto, acercar las almas a Cristo, acercar las almas a Dios. Que eso lleva consigo por lo que hace San Juan Bautista, el precursor que saldrá con frecuencia en estos días del Adviento. Pues sí, preparar los caminos del Señor. Conviene que Él crezca y Él desaparezca. Tenemos un ejemplo maravilloso en San José María, que se esforzó siempre por pasar inadvertido. Su norma de conducta era ocultarse y desaparecer para que Jesús se luzca. Y ponía el amor a Dios en relación con la solicitud por la Iglesia en el mundo entero. Por eso decía: no buscamos la santidad si siempre y en todo momento no queremos ser servidores de Dios, servidores de todos los hombres. Tienes hambre de almas, me has dicho, y añadías después: no quiero la amargura de la soledad, y yo he terminado tus pensamientos, pero quizá la fomentas porque no te ocupas de los otros, olvidándote de ti. Pensar en los demás, querer lo de los demás, sentir la necesidad de los demás como propia. Sobre todo sentir que tanta gente todavía no conoce a Cristo, que tantas almas todavía desconocen al Señor, que, bueno, como dirá el Evangelio de la Misa de Navidad, recogiendo ese pasaje del Evangelio, el comienzo del libro del Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, los suyos, tantos que todavía no le reciben o que le desconocen. No podemos quedarnos tranquilos mientras que haya todavía personas que no conocen a Cristo. En 1954 nos advertía San José María: hijos míos, convenceos de esta realidad. En la obra la santidad no es compatible con el aislamiento. Un hombre del Opus Dei, una mujer del Opus Dei, que siente su vocación cristiana, necesita buscar amigos, necesita pegar esta locura divina del amor de Dios a través de su trabajo, en sus conversaciones con sus colegas, con sus compañeros, con sus parientes. Por tanto, si Cristo, Rey, no se impone con violencia, ni con grandes trompetas y grandes tambores, ni grandes marchas triunfales, sino que va buscando con la sencillez a cada alma, nosotros tenemos que procurar abrirle esas puertas de las almas a Cristo. En primer lugar, con su oración, con nuestro deseo, ese celo apostólico es, en primer lugar, preocupación, oración. Oración. También, lo que hablamos en la meditación anterior, sacrificio, evidentemente, porque Cristo redime con su pasión muerte.
y resurrección, pero su pasión, muerte. No puede resucitar si no ha padecido y no ha muerto antes. Regnare Christum volumus. Por eso en la consagración al corazón Sacratísimo de Jesús se lee: infunde en nuestros corazones celo ardiente por las almas. Regnare Christum volumus. Queremos que Cristo reine. Ese paisano de San José María, que fue beatificado el 4 de mayo de 1997 en Roma, es el primer caló de la historia que sube a los altares. Ceferino Jiménez, apodado El Pelé, asesinado en Barbastro en agosto de 1936. Era un gitano que no sabía ni leer ni escribir, pero era honrado como nadie y buen cristiano. Asistía a misa diario. En su hogar se rezaba todos los días el rosario. Y el 19 de julio de 1936 presenció el apresamiento de un sacerdote que trataba de deshacerse de los milicianos. Indignado exclamó: «Válgame la Virgen, tantos hombres contra uno y además inocente». Fue suficiente para que lo detuvieran y al encontrar en sus bolsillos un rosario para que lo encarcelaran. Un miembro del comité que lo juzgaba, conocedor personal de El Pelé y admirador de su honradez, le recomendó para salvarle la vida que disimulara sus convicciones. Pero Ceferino no aceptó el consejo. En la madrugada del 2 o 3 de agosto fue fusilado en compañía de varios sacerdotes, religiosos y laicos, y murió gritando: «¡Viva Cristo Rey!». ¡Viva Cristo Rey! Nosotros, el Señor no nos pide que, que muramos mártires gritando «Viva Cristo Rey», como tantos en México también, ¿no? Tantos cristeros en México. Sí, en cambio, nos pide que procuremos pues llevar en nuestras vidas esa realeza de Cristo a los demás, San Pablo VI tuvo numerosas manifestaciones de afecto con el Opus Dei y decía en 1964: «Contemplamos con satisfacción personal todo lo que el Opus Dei ha realizado y realiza por el reino de Dios. El deseo de hacer el bien que lo guía, el amor ferviente a la Iglesia y a su cabeza visible que lo distingue, su celo ardiente por las almas que lo impulsa hacia los arduos y difíciles caminos del apostolado de presencia y testimonio en todos los sectores de la vida contemporánea». Pues tú y yo, que seamos buenos hijos de nuestro Padre, que tengamos esa alma sacerdotal que nos recomendaba, que nos animaba, que nos explicaba, de llevarlo todo al Señor, de ponerlo en la cumbre de todas las actividades. Y ese trabajo tuyo colabora para el reino de Dios. Y esa alma sacerdotal que se manifiesta en ese deseo de obrar con visión sobrenatural y por amor, con afán de servicio. El adjetivo sacerdotal expresa cuál ha de ser la actitud vital. Ofrecer sacrificios a Dios en su honor y para el bien de nuestros semejantes, pues la caridad es vida del alma. Alma sacerdotal. Caridad, preocupación por las almas. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, decía San Pablo en la carta a los de Filipo. Estas palabras, que quizá lo rezaron los primeros cristianos y que la tomó San Pablo, forman parte de un himno de alabanza a la humildad de Cristo, que nos ha alcanzado la redención. Cuando el apóstol
de las gentes invita a los filipenses a tener los mismos sentimientos de Cristo, se refiere a su modo de pensar, de meditar, de proyectarse en el futuro. Esas palabras de San Pablo también las encontramos en el Evangelio de San Marcos, para hablar de los sentimientos de Cristo. Cuando Jesús camino de Jerusalén, mejor dicho, anunciaba a sus discípulos que debían padecer mucho, ser rechazados por los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, ser entregado a la muerte y resucitar después de 3 días. Se lo está diciendo, pero es lo que lleva a él en el corazón, el deseo, el ansia que lleva a él en el corazón. En mayo de 1992, el Papa San Juan Pablo II beatificaba al fundador del Opus Dei y el 26 de junio se cumplía el Dies Natalis del nuevo beato. La primera vez que se celebraba, digamos, su muerte, su día natalis, como dice la Iglesia, es decir, el día de su entrada en el cielo, como beato, y se ofrecieron misas en su honor en los más variados lugares del mundo. En Colonia, en el arzobispo de Colonia entonces, el cardenal Meissner, pues celebró la misa en una iglesia que, no sé si conoces, pero yo estuve en ella varias veces con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, en San Pantaleón. Casi al comienzo de su homilía, el cardenal Meissner recordó sus tiempos de obispo de Berlín, un Berlín dominado por el comunismo. Y él recordaba, cuando tenía que administrar el sacramento de la confirmación, pues a los pocos católicos, pues estaba Berlín controlado por el comunismo, apenas a 2 o 3 confirmandos. Él quería que el Evangelio se encarnara en la vida ordinaria, que tomara forma concreta en las circunstancias de cada uno, adversas. Y decía así textualmente: solía preguntar a cada uno en particular, ¿eres el único alumno católico de tu clase? ¿O hay por lo menos entre tus compañeros alguno no católico pero cristiano? Muchas veces la respuesta era: yo soy el único cristiano en mi clase. Entonces le administraba la confirmación sellándole de una manera especial. Pensaba: pobre chica o pobre chico, lo necesitan. Si la respuesta era positiva: hay otro en mi clase, entonces le decía: por la mañana, antes de empezar la primera hora, daos la mano y decid: cuando haya 2 reunidos en mi nombre, yo estaré como un tercero en medio de vosotros. Si Jesús es vuestro compañero de clase, nada malo os puede pasar. Esta anécdota que relataba el propio cardenal Meissner cuando él era obispo de Berlín nos ayuda a darnos cuenta de que estamos 2 o 3 y que está Jesús en medio de nosotros, que no está solo, que por tanto no podemos abandonar y decir estoy solo y ya tiro la toalla. Que no. Y si no, tenemos que buscar a otro para que haya un segundo. Y después un tercero. Y así, como la piedra que cae en el lago, pues va formando esas olas. Y se va abriendo más y más y más. El alma sacerdotal, que te hablaba antes, es el alma que se entrega de verdad a los demás en Dios. Es el alma de criterio, como deseaba San José María. Lo cita Guillaume d'Herville, hablando de camino. Alma de criterio. Criterio no es pues el cumplimiento de unas normas o de una serie de legislación, ¿no?, que uno sabe y tiene que cumplirla, ¿no? El alma de criterio es el alma que piensa en los demás. Es una persona que piensa las cosas en la presencia de Dios,
que discierne, que se complica la vida para comprender y servir a los demás, que sabe amar, que se da y encuentra en ese don de sí la felicidad y la paz. Los demás te necesitan. Hay un punto de surco un poco largo, pero te lo voy a leer. Afirmas que vas comprendiendo poco a poco lo que quiere decir alma sacerdotal. No te enfades si te respondo que los hechos demuestran que lo entiendes solo en teoría. Cada jornada te pasa lo mismo. Al anochecer, en el examen, todos son deseos y propósitos. Por la mañana y por la tarde, en el trabajo, todos son pegas y excusas. Así vives el sacerdocio santo para ofrecer víctimas espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Son palabras un poco exigentes, ¿verdad? Pero que a todos nos ayudan a preguntarnos si realmente es así. Que si el trabajo, que si las ocupaciones nos hagan olvidarnos de los demás. Incluso si procuramos hacerlo muy bien, con una perfección humana, pero nos olvida de los demás. Y recordamos las patas donde se tienen que apoyar nuestra vida, que no solamente es en el trabajo muy bien hecho, sino que también es en la preocupación constante por las almas y también en ese trato con Dios. El trabajo es el eje de tu santificación y es un lugar privilegiado para ejercer esa alma sacerdotal, así como las relaciones familiares, de amistad, la participación en la vida social, en todo. Lo recoge pues un autor en anécdotas teresianas de Santa Teresa de Ávila. Con buen humor y no menos sentido sobrenatural solía repetir Santa Teresa: Teresa sola no puede nada. Teresa y un maravedí menos que nada. Teresa y un maravedí y Dios lo puede todo. Pues algo parecido viene a leerse en Camino. Cuando se lee en las empresas de apostolado, está bien, es un deber que consideres tus medios terrenos, 2 más 2 igual a 4. Pero no olvides nunca que has de contar por fortuna con otro sumando, Dios más 2 más 2. Por eso acudimos a Dios, a la oración, y le encomendamos las almas, y la ponemos encima del altar. Cuando asistimos a la Santa Misa, o cuando celebramos la Santa Misa, ponemos ahí a las almas, para que el Señor las atraiga. Ponemos la realidad del querer de Dios. Con la protección de Santa María, corredentora, el alma sacerdotal del cristiano se manifiesta en una gran compasión con el prójimo, como enseña Dios. Pues la misericordia de Dios, dice el libro Sirachide, abarca a toda carne. La misericordia de Dios llega a toda la tierra y le pedimos a la Santísima Virgen: muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, con esos ojos tuyos misericordiosos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.